Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Ya al finalizar este día sábado sagrado, estamos reunidos nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios y poder concentrarnos en lo que dice la Biblia en este nuevo bloque que comenzamos, que se llaman los tiempos de la lluvia tardía, primera parte. Los tiempos de la lluvia tardía, primera parte. De manera que, hermanos, hoy nos toca ver la clase número 18, los tiempos de la lluvia tardía, primera parte, y como es de costumbre, hermanos, vamos a orar. Como corresponde, hermanos, vamos a invocar la presencia de Dios, nos vamos a poner de rodillas los que puedan acá por el espacio, así hacemos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos fortaleza espiritual, Padre, para poder continuar adelante, y ahora que está finalizando este sábado y comienza la semana, te pedimos la gracia espiritual necesaria para afrontar todos los problemas, y te pedimos también por nosotros que el Espíritu Santo nos guíe y que la compañía de tus santos ángeles esté con nosotros. Bendice también a los miles de hermanos que nos puedan estar viendo en directo o en diferido, y que realmente, Padre, tú estés bendiciéndolos a ellos y a sus respectivas familias. Todo esto te lo dejamos en tus manos, pidiéndote que ahora nos asistas con tu Espíritu y nos guíes. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, como había dicho, clase número 18, los tiempos de la lluvia tardía, primera parte. Y ahora entramos en un nuevo bloque, hermanos, porque ahora cuando nosotros tenemos que hablar ahora, hermanos, de la lluvia tardía, ya nos estamos refiriendo solamente al poder o potencia del Espíritu Santo, que es lo que tiene que ver específicamente con la tercera fase. Estamos viendo, hermanos queridos, la tercera fase, estamos esperando la tercera fase, hermanos. Y ahora entramos en un bloque un poco no definido en la Iglesia Adventista, pero que gracias a Dios podemos rastrearlo un poquito, quizá no exactamente, hermanos, pero sí podemos rastrearlo y podemos ver muchas cosas que nos van a ayudar a comprender los tiempos de la lluvia tardía. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir a Marcos capítulo 4, primeramente, para poder ver eso. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Repasamos esos textos que dicen así. Decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido o fuere madurado, ¿sí?, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. La cuarta fase es ya la fase de la siega. Fin del tiempo de gracia y segunda venida de Cristo. Pero si nosotros volvemos y retrocedemos al versículo 28, vamos a ver que el versículo 28, hermanos, dice: porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Ahora, leemos la última parte del versículo 28 y la primera parte del versículo 29. Noten: después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto fuere producido, o maduro, o madurado. Espiga llena de fruto y fruto maduro. Cuando la espiga esté llena de fruto y ese fruto sea producido y madurado, entramos a la fase de la siega, a la cuarta fase, que es la fase final. Hermanos, en la cuarta fase ya no hay salvación para el mundo. ¿Se han dado cuenta de eso? En la cuarta fase ya no hay fase de salvación para el mundo.
Por eso no debíamos olvidarnos que una lluvia espiritual tiene 3 fases. Está la primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Si lo llevamos a un nivel general, la primera fase sería la lluvia temprana, la segunda fase un periodo donde caen minúsculas lluvias, pero no lluvias copiosas, y la tercera fase, que es la fase poderosa de lluvia tardía. Sin embargo, hermanos, tenemos que hablar de los tiempos en que va a ser derramada la lluvia tardía, pero antes tenemos que meditar. Hay mucha gente que no le presta atención a los versículos 28 y 29, por eso es que es tremendo esto, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. Dice, hermanos, la última parte del versículo 28, después grano lleno en la espiga. Y versículo 29, y cuando el fruto fuere producido. ¿Por qué va a haber, hermanos, por qué va a haber cristianos que no van a lograr llegar a tener mucho fruto ni fruto madurado? ¿Por qué va a haber gente que no va a lograr? Y presten atención, hermanos, porque estamos profundizando estos temas. ¿Por qué va a haber gente que no va a lograr a llegar a la tercera fase? No va a lograr llegar a ser una espiga llena de fruto, ni mucho menos a que ese fruto sea producido y ese fruto sea madurado. ¿Por qué va a haber gente que no va a llegar a ser una espiga llena de fruto y con fruto maduro? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que ir meditando en estos estudios para que desde ya vayamos entendiendo por qué mucha gente va a fracasar. Y hay gente que ha venido bien. Quizás está logrando la primera fase, la segunda fase, pero después no llega a la tercera. O capaz que en la mitad de la segunda fase son desechados. ¿Por qué? Habíamos estado hablando anoche de eso y ya les quedó en claro el por qué anoche. Yo sé que anoche ha quedado bien en claro eso y nos ha dado temor al ver lo que puede llegar a pasar con la mayoría de la iglesia adventista del séptimo día. Pero el tema es que no lo digo yo y tampoco lo dice solamente el espíritu de profecía. Aparte de que lo diga yo, aparte de que lo diga el espíritu de profecía, lo dice Cristo en la Biblia. Hay mucha gente que no va a lograr llegar a ser espiga llena de fruto y de fruto maduro. ¿Saben por qué? Porque son terreno espinoso. Y vamos a empezar a ver por qué antes de comenzar este estudio, hermanos, que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 4, aquí nomás, qué casualidad, hermanos. Casualidad de las casualidades que en el contexto inmediato anterior, casualidad de las casualidades. Presten atención. En Marcos capítulo 4, versículos 7, 18 y 19. El versículo 7 dice, y otra parte cayó entre espinas. Y dice, y subieron las espinas y la ahogaron y no dio fruto. Va cerrando el círculo, se va entendiendo, y otra parte cayó entre espinas y subieron las espinas y la ahogaron. Yo veo cómo hay gente que es ahogada y no lleva fruto. Y son cristianos que solamente calientan asientos, pero fueron ahogados por las espinas y no llevan fruto. Pero eso está explicado en los versículos 18 y 19, y presten atención, ¿qué es el terreno espinoso? Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, sí estudian la Biblia, oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa, hermanos. La palabra se hace infructuosa y por lo tanto no lleva fruto. Los cuidados de este siglo
las preocupaciones de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas. Pero si por si acaso alguien no logra entender lo que es el terreno espinoso, Lucas lo explica mucho mejor. ¿Quieren ver cómo lo explica Lucas? Lucas capítulo 8, versículos 7 y 14. Lucas capítulo 8, versículos 7 y 14. Esto es lo que me hace asustar, porque nosotros, los adventistas del séptimo día, nos estamos dejando ahogar, hermanos, por los cuidados de esta vida, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, hermanos. Pero ahora Lucas da otro detalle. Noten, en Lucas capítulo 8 leemos el versículo 7. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Versículo 14. Y aquí es donde me empiezo a asustar, hermanos. Aquí se da otro detalle. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. ¿Cómo dice la versión de ustedes? ¿Pasatiempos de la vida? Placeres de la vida. Los placeres de la vida. ¿Por qué, hermanos, tenemos que tener cuidado? Porque los adventistas a veces decimos, no, pero ¿será que los placeres de la vida pueden ahogar la palabra y que se haga infructuosa? Sí, los cuidados de esta vida, las preocupaciones de esta vida, los engaños de la riqueza, las codicias de otras cosas, los placeres de la vida, los pasatiempos y las diversiones de la vida. Por eso es que, hermanos, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se hacen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. ¿Por qué vemos que la mayoría de la iglesia se ha dejado ahogar por los placeres de la vida, o como dice la versión antigua, por los pasatiempos de la vida? Hermanos, que de vez en cuando tengamos pasatiempos de la vida está bien. Que de vez en cuando gocemos de los placeres de la vida permitidos por Dios está bien. Pero cuando ya vivimos pendientes de eso y no nos permite llevar fruto, aunque sean permitidos, aunque sean los placeres permitidos, aún aunque sean los placeres permitidos, cuánto más si son los pecaminosos. Los placeres pecaminosos son malos. Pero aún los placeres permitidos, si ahogan la palabra y la hacen infructuosa, no llevan fruto. La palabra se hace infructuosa. Ahora hemos entendido, hermanos, por qué los engaños de las riquezas, los cuidados y las preocupaciones de esta vida hacen que muchos hermanos no lleven fruto, tanto hombres como mujeres, porque hay gente que no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Y encima, después, hermanos, hay otros tipos de hermanos, otros tipos de gente, otros tipos de masas que son ahogados por los placeres de la vida y los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Y llevar fruto, hermanos, no significa tener un cargo en la iglesia los días sábados, sino que significa dar fruto durante todo el día, todos los días del año, todas las semanas del mes, todos los meses, todo el año, todos los años de nuestra vida. Es durante la semana, no solamente el día sábado. Aquí habla de un llevar fruto constante en la vida de esa persona. Por eso, hermanos, hay mucha gente que se va a dejar ahogar por las preocupaciones de la vida, el engaño del buen vivir, la vida cómoda, las codicias de otras cosas y los placeres y diversiones de la vida, los pasatiempos de la vida. Cristo nos acaba de mostrar por qué es que hay mucha gente en los cuales la palabra realmente se va a hacer infructuosa. Por eso es que nosotros tenemos que tener sumo cuidado, hermanos, sumo cuidado
en entender por qué hay mucha gente que no va a llegar a la tercera fase, sino que en la segunda fase ni siquiera, hermanos, va a soportar la última parte de la segunda fase, que es cuando se imponga la marca de la bestia. Ahora bien, habiendo dejado en claro eso, hermanos, cuidemos de no ser un terreno espinoso. Porque si yo soy un terreno espinoso, cuando brote la semilla, va a brotar, hermanos, la hierba, pero no va a llegar a la segunda fase, porque la espina crecerá juntamente y la ahogará a la espiga. Y por lo tanto la espiga, hermanos, no llegará a la tercera fase, que es dar mucho fruto. ¿Se va entendiendo, hermanos? Y que ese fruto madure. Yo creo que es claro. Y está en el mismo capítulo, ¿no? Está en el mismo capítulo de Marcos, capítulo 4. Yo creo que eso nos debe llevar a entender a nosotros, hermanos, por qué desde ya, por qué muchos adventistas no lograrán llegar a la tercera fase, sino que en la mitad de la segunda fase caerán. En el crecimiento nomás caerán. Y ahí mismo entonces esta parábola muestra cómo nos tenemos que preparar para recibir justamente la tercera fase. Exactamente, esa parábola nos muestra de manera interrelacionada de qué cosas hay que cuidarse. ¿De qué cosas hay que cuidarse? Hay una ciencia, hermanos, ahí. Y nosotros tenemos que saber entender para saber de qué cosa hay que cuidarse, para poder llevar fruto y no perder el tiempo en vanidades y en banalidades y en cosas que no aprovechan ni edifican, sino que simplemente nos exponen a ser superficiales. Entonces, ¿sí? en profundidad del tema, esta parábola no solamente nos muestra comúnmente las clases de terreno que podemos ser, sino cómo prepararnos para recibir la lluvia tardía. Claro, la parábola del sembrador te muestra, hermanos, es complementaria con la parábola del reino de Dios, que te muestra cómo se complementan para poder llegar a un pleno crecimiento. Ahora bien, hermanos, el tema que yo voy a dar ahora tiene que ver con muchas cosas que, hermanos, no han entendido. Por ejemplo, siempre se discutía, nosotros le preguntábamos a los grandes estudiosos de acá de Tucumán, si el Espíritu Santo va a descender en un día o va a descender en varios días o en varias etapas. Entonces los estudiosos no sabían responder, pero nosotros vamos a responder esto, hermanos, para saber cómo va a ser el Pentecostés del tiempo del fin. Tenemos que estudiar por tipología cómo fue el primer Pentecostés del inicio del ministerio evangélico. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, la pregunta era esta: ¿cómo va a ser el descenso del Espíritu Santo? ¿Descenderá en un solo día, en varios días, en varias etapas? Entonces vamos a tratar de que en esta noche nosotros podamos ver y contestar esa pregunta. La primera pregunta que vamos a responder es que el Espíritu Santo, la potencia del Espíritu Santo o la tercera fase de la lluvia tardía, va a descender en el tiempo del fin, en el tiempo de la fecha de Pentecostés, en la estación de Pentecostés. O sea, en mayo, junio y parte de julio es cuando va a comenzar. Ahí va a comenzar. Entre mayo, junio y julio, respetando la fiesta judía de Pentecostés, va a comenzar. Pero yo voy a mostrar que no va a ser en un solo día, hermanos. Y vamos a ver. Entonces vamos al día de Pentecostés, al primer Pentecostés que hubo al comienzo de la era cristiana, al comienzo del ministerio evangélico. Entonces vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. En Hechos capítulo 2, y antes de leer esto quiero agradecer a los hermanos que me están enviando, me envían links, me envían correos electrónicos, me envían materiales. Le agradezco a todos los hermanos de todas partes del mundo que me envían materiales, porque nosotros hacemos una selección de los más importantes y los imprimimos.
Yo tengo un equipo acá que me está imprimiendo y revisando los materiales que me envían, los imprimimos, los leemos a todos, los estudiamos y los volcamos ya ante la gente de una manera correctamente interpretada y equilibrada para no caer en los fanatismos. No sé si me explico. Así que le damos gracias a los hermanos que realmente nos están mandando eso. Quería agradecerle, nosotros los aprovechamos, los estudiamos, los revisamos y a los que vemos que son más relevantes los estamos imprimiendo. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí está el secreto. Se tenían que cumplir la fecha hasta que llegue el día de Pentecostés, si no, no. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, llegaron los días contando los días, hasta que llega el día de Pentecostés. Antes no. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, hermanos, estaban todos unánimes juntos y vino de repente un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. Se tenía que cumplir la fiesta del Pentecostés y fue derramado el Espíritu Santo, y una característica: fueron llenos, todos, llenos y todos, fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí comienza el Pentecostés, pero el Pentecostés se cumplió en el día de Pentecostés. Sí. En la fecha, hermanos, en la fecha de la lluvia tardía. Cuando cayó el Pentecostés, hermanos, el primer Pentecostés cayó en la fecha de la lluvia tardía y en el día de la fiesta de Pentecostés, en el periodo abarcado por mayo-junio. ¿Se va entendiendo, hermanos? Por lo tanto, cuando desciende por primera vez la potencia del Espíritu Santo, nosotros podemos ver de que respetó la fiesta judía, se respetó la fiesta judía del Pentecostés. Por lo tanto, la fiesta del Pentecostés significaba algo. De manera que en el tiempo del fin, hermanos, la lluvia tardía también va a descender en la fecha del Pentecostés. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora no, simplemente estamos sentando las bases de este nuevo bloque que estamos comenzando. Ya había muerto Cristo, pero sin embargo se tenía que cumplir la fecha de la fiesta. Ya había muerto Cristo, pero sin embargo la profecía de la fiesta judía se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir. Y en ese momento, hermanos, vemos que se respeta la fiesta judía del Pentecostés. Por lo tanto, en el tiempo del fin, hermanos, también va a caer para las fechas de Pentecostés. Aquí comienza a ser derramado la potencia del Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo en esta clase más o menos cómo vamos comenzando? Que en el primer derramamiento del Espíritu se respetó la fiesta judía del Pentecostés, tal y como lo dice Conflicto de los Siglos, página 450 y 451. Y quiero adelantarles, hermanos, se vienen clases fuertes sobre esto. Pero como esta es la primera clase de este primer bloque, esto es un poco aburrido, pero se vienen clases fuertes de esto, hermanos. Claro, ¿y por qué no se va a cumplir ahora también el tiempo del fin para respetarlas? Claro, y si las 4 primeras fiestas que tenían que ver con la primera venida de Cristo se cumplieron a la perfección respetando las fiestas judías, las otras 3 también se tienen que cumplir en el tiempo del fin con lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y dentro de esas señales de la segunda venida de Cristo está el descenso de la lluvia tardía. Y si el descenso de la lluvia temprana respetó el día de Pentecostés y cayó en la fecha de la lluvia tardía, ¿por qué en la lluvia tardía no se va a respetar también la fiesta del Pentecostés y va a caer también en la estación de la lluvia tardía y en la fecha de la lluvia tardía? Siempre, hermanos, la fecha de la lluvia tardía es la tercera fase y tiene que ser respetada.
pero quizás algunos hermanos que me escuchan no puedan entender esto, pero ya lo van a ir entendiendo en las próximas clases. Por eso es que estas clases son un poquito largas, pero ya vamos redondeando. Los hermanos, al meterse en este nuevo bloque, ya por lo menos van entendiendo que hay que respetarse las fiestas judías, tal como lo dice Conflictos, páginas 450 y 451. Siguiendo con esto, hermanos, yo les hago una pregunta. Cuando acá, en la era apostólica, descendió el Espíritu Santo, ¿fue ese solo día? ¿Ya no hubo más? No, hermanos. Pero sí tenemos que decir algo, y por favor, sí tenemos que decir algo. En ese día comenzó, se respetó ese día y ahí se comenzó, pero ahí no terminó. ¿Porque el Pentecostés no dura tantos días? No, pero momentito. No, el Pentecostés es un solo día. La fiesta de Pentecostés es un solo día. Es un solo, el día 50. Ahora noten, queridos hermanos, acá ha comenzado a ser derramado el Espíritu Santo, pero ahí terminó todo. Los recibieron esos 120. ¿Y qué pasaba con los otros cristianos que no estaban en el aposento alto, pero que sí eran cristianos y que también querían recibir el Espíritu Santo? Noten cuidadosamente lo que vamos a leer. Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31. Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31 dice lo siguiente, y presten atención. Leemos el 23 hasta el 31. Presten atención a lo que vamos a leer. Los habían puesto presos a los apóstoles, pero después los sueltan, y ahora presten atención. Y sueltos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, los otros cristianos, un montón de otros cristianos que estaban ahí, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, ahora, tiempo después del Pentecostés, y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza o con denuedo hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Aquí tenemos un segundo Pentecostés en la era apostólica. ¿Por qué? ¿Que no había descendido ya? ¿Que no era suficiente? ¿Y que no era suficiente con que los apóstoles les impongan las manos a los otros y ya está? ¿Por qué ha habido otro temblor, otro terremoto y otro temblor, y desciende de nuevo el Espíritu Santo para hacer milagros y todo, y todos fueron de nuevo llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en ese tiempo, a lo que nosotros le llamamos lluvia temprana, la potencia de la lluvia temprana comenzó a caer en un día que indicaba la fiesta judía del Pentecostés. Comenzó a caer en un primer día y comenzó a caer en un solo día, pero no solo en ese solo día, sino que después continuó dándose en diversos momentos y maneras que Dios veía conveniente, lo iba derramando sobre quien Él veía que era conveniente que sea derramado. Incluso la lluvia temprana va descendiendo de acuerdo a las necesidades. La potencia de la lluvia temprana en la era apostólica iba descendiendo según las necesidades de la iglesia, no en un solo día. Yo podría haber dicho:
O Cristo podría haber dicho, o Lucas podría haber dicho, no, ha descendido en un solo día y con ese día ya está, ya era suficiente. No, descendió en un solo día sobre los 120 que estaban ahí, pero había otros que no estaban. Y había otros que sí estaban, que sí habían estado, pero que necesitaban nuevas capacidades. De manera que había gente que había estado en el aposento alto y había gente que no había estado en el aposento alto, pero la potencia de la lluvia temprana en la era apostólica iba descendiendo y capacitando de acuerdo a las capacidades que se estaban necesitando en ese tiempo. Presten atención. Vamos a el libro del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, páginas 56 y 57. Presten atención. Hechos de los Apóstoles, páginas 56 y 57. ¿Están listos para lo que voy a leer? Hechos de los Apóstoles, páginas 56 y 57. Dice así, presten atención. Los discípulos pidieron en oración que se les impartiera mayor fuerza en la obra del ministerio. Pero ¿cómo? ¿Que no habían recibido ya las lenguas de fuego? ¿Que no estaban los apóstoles ahí? Aquí dice que por más que habían recibido el Pentecostés, hermanos, esto es un tema delicado. ¿Se están dando cuenta de lo que yo estoy explicando? ¿Se están dando cuenta de lo que yo estoy explicando, hermano? Y ahora entienden por qué estas clases son largas y muchos dicen, pero es muy larga las clases. Y claro, porque estos son estudios de profundización, hermanos. Yo antes pensaba, y tú que me escuchas también pensabas, que había descendido el Pentecostés y ya todos tenían todos los dones y toda la potencia. ¿Qué no descendieron las lenguas de fuego? ¿Qué no hablaron en otros idiomas en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2? ¿Que ya no tenían dones del Espíritu? ¿Que no habían hablado con dones del Espíritu? ¿Que no habían predicado en otras lenguas? ¿Que cada uno no le podía escuchar en su propia lengua hablar las maravillas de Dios? ¿Por qué piden de nuevo mayor fuerza? Hermanos, es hermoso estudiar cómo en la potencia de la lluvia temprana, como en la potencia de la lluvia tardía en el tiempo del fin, el Espíritu Santo va a comenzar a descender en la fecha estipulada por el Pentecostés en adelante. Pero no va a ser un solo día, van a ser varios días como ha sido acá, en diferentes momentos de la era apostólica. Y presten atención. Los discípulos pidieron en oración que se les impartiera mayor fuerza en la obra del ministerio. ¿Pero por qué mayor fuerza? ¿Que no habían recibido suficiente fuerza el día de Pentecostés? Porque veían que habrían de encarar la misma resuelta oposición que Cristo había afrontado cuando estuvo en la tierra. Mientras sus unánimes oraciones ascendían por fe al cielo, vino la respuesta. El lugar donde estaban congregados se estremeció y ellos fueron dotados de nuevo con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, esto es alguien que nadie explica porque quizás no lo entienden. Estos son misterios, como el Espíritu Santo lo mismo va a seguir siendo derramado sobre los mismos que ya han recibido y sobre otros que no han recibido. El lugar donde estaban congregados, dice la página 57, se estremeció y ellos fueron dotados de nuevo. ¿Por qué dice de nuevo? De nuevo con el Espíritu Santo. Con el corazón lleno de valor, salieron otra vez a proclamar la palabra de Dios en Jerusalén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendijo maravillosamente sus esfuerzos. Hechos de los Apóstoles, páginas 56 y 57. Yo te hago una pregunta, hermano. Ahora que estamos en esta clase número 18, ¿le van tomando el hilo de los próximos bloques que vienen? Para poder entender cómo va a descender la lluvia tardía en el tiempo del fin, tenemos que entender cómo ha descendido la lluvia temprana en la era apostólica. Hay que entender, hermanos. Si nosotros seguimos leyendo, hermanos, vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo 12 al 17. Hechos capítulo 8. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 8, versículos 12 al 17, y dice lo siguiente, y por favor presten atención.
Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Noten que ya habían creído, ya se habían convertido, ya creían en Cristo y ya estaban bautizados. Ya estaban bautizados. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Dice: y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, ya estaban todos convertiditos, creyentes y bautizados, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Noten, y dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Y ojo, cuidado, porque hay muchos que interpretan mal esto. Bueno, dice, pero que ellos todavía no estaban convertidos. No, hace rato que habían creído, ya se habían convertido y ya se habían bautizado y ya estaban bautizados y ya eran cristianos. Pero a pesar de que eran cristianos, no había descendido el Pentecostés todavía sobre ellos. Y eso que ya eran creyentes. Y ya habían recibido el Espíritu Santo en primera y segunda fase para el tiempo de ellos, pero no tenían la tercera fase de poder. No había descendido. Y eso que ya se habían convertido a la palabra, hermanos. Los que tenían la potencia del Espíritu Santo les predicaron a ellos, pero lo mismo ellos no recibieron nada de potencia. Y noten, versículo 15, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pero ojo, cuando dice que recibieron el Espíritu Santo es porque ya lo reciben en potencia. Noten cómo la potencia del Espíritu Santo en la era apostólica no se daba cuando ellos querían, sino en los momentos en que Dios designaba a través de sus líderes. A través de sus líderes. ¿Se va entendiendo cómo la potencia del Espíritu Santo en Samaria se habían convertido? Y sin embargo, ninguno de ellos recibió la potencia. Han tenido que esperar que vengan los apóstoles y que Dios dé permiso para que descienda la potencia que se había iniciado en el Pentecostés sobre ellos. Entonces vemos que en la era apostólica, hermanos, la potencia del Espíritu Santo iba descendiendo según las maneras y formas que Dios había establecido y respetando las autoridades de los líderes establecidos por Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículo 42 al 48. Vamos, hermanos, a ver Hechos capítulo 10, versículo 42 al 48. Dice lo siguiente, presten atención. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahora noten qué raro acá. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Noten cómo la potencia del Espíritu Santo cae por designio divino cuando Dios quiere y en los tiempos que Él quiere. Y cuando Dios quiere que se hagan las cosas, se hacen como Él dice. Y a medida que se les va predicando, esa gente van creyendo. No, pero en Samaria habían creído y no habían recibido ninguno el Espíritu Santo. ¿Se van entendiendo la diferencia? Es cuando Dios quiere, desciende la potencia del Espíritu. Noten, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo es dueño, hermano, y ahora es dueño y cae porque Él quiere. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón.
Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué es eso, hermanos? La potencia del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Noten cómo acá los apóstoles no han tenido que orar por ellos para que reciban el Espíritu. El Espíritu Santo se le dio la gana porque Él es Dios, porque Él es dueño, porque Él es lo máximo. El Espíritu Santo es lo máximo, hermanos. Él es dueño de hacer lo que quiera y ha caído ahí en el tiempo en que Dios quería. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y está hablando de la potencia. Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Sí, no, porque se dice como nosotros y se refiere también a la potencia, porque ellos habían recibido el Espíritu Santo en potencia. En potencia, como nosotros, en potencia. Noten cómo el Espíritu Santo en la época apostólica caía cuando Él quería, no cuando los hombres querían, sino en los tiempos y maneras que Dios ha dispuesto. Así fue en la época apostólica y así será en la época de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el tiempo del fin. Y esto que se menciona acá en Hechos 10 está mejor explicado ¿a dónde? En Hechos 11, 12 al 15. Leamos Hechos capítulo 11, versículos 12 al 15 y presten atención a lo que vamos a leer. Hechos capítulo 11, versículo 12 al 15. A ver si se dan cuenta. Vuelve a contar Pedro la historia y dice así: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa. ¿Quién era ese? Cornelio, que se paró y le dijo: envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, en el Pentecostés. Es impresionante el versículo 15. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio en el día de Pentecostés, hermanos. O sea que lo que Pedro había recibido en el Pentecostés en el aposento alto era lo mismo lo que habían recibido en la casa de Cornelio, que eran gentiles. Yo te hago una pregunta, hermanos. ¿Ven cómo la potencia del Espíritu Santo caía cuando Dios disponía? A veces caía, bien estaban escuchando el sermón. Había gente que había escuchado otros sermones y no le cayó. Tuvieron que esperar que vengan los apóstoles para que orasen por ellos, para que recibiesen el don del Espíritu. ¿Ven que el Espíritu Santo hace lo que quiere y como quiere y porque Él quiere? Él tiene su tiempo. Pero eso sí, no cayó en un solo día. Comenzó a caer a partir del día de Pentecostés, pero después hubo tiempos y maneras que Dios ha dispuesto. ¿Se va entendiendo, hermanos, por qué es importante rastrear esto? Otra cosa que yo he descubierto, hermanos, cuando uno va rastreando esto, yo he descubierto algo, y es que la potencia del Espíritu Santo la recibían todos los cristianos, pero no todos recibían los dones de la potencia del Espíritu Santo. Es decir, por lo menos un don recibían, pero no todos recibían los dones, porque la mayor cantidad de dones se les daba a los que iban a dedicarse al ministerio. Y no todos tienen el don de ser evangelista, no todos tienen el don de ser apóstol, no todos tienen el don de ser 144,000. No todos tienen el don de sanar enfermos. El Espíritu Santo les da dones como Él quiere y a quien Él
quiere. ¿Se va entendiendo, hermanos, que el Espíritu Santo caía en la época apostólica como Él quería y cuando Él quería? Pero sí se respetó algo. Primero, se respetó la fiesta de Pentecostés. Segundo, cayó en el día de Pentecostés. Tercero, comenzó a ser derramada en ese día respetando la fiesta, pero comenzó. Y quiero que se entienda que comenzó. No es que ahí cayó y se terminó. No, ahí comenzó. Y lo estamos viendo con una gran cantidad de fundamentos bíblicos en la Biblia. Seguimos leyendo, Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19, hermanos, Hechos capítulo 19, leemos los versículos 1 al 7. Hechos capítulo 19, versículo 1 al 7. Por favor, presten atención. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andada a las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles, noten que ya eran discípulos, pero ¿y por qué no tienen? Si ya ha descendido, ¿hace cuánto que ha descendido el Pentecostés? ¿Hace cuánto que había descendido el Pentecostés? Y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún sabemos, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Juan había dejado bien en claro que había uno para quien él le estaba preparando el camino, del cual él no era digno ni siquiera de desatarle la correa de su calzado. Y él había señalado en Juan 1:49, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos como unos 12 hombres. Estos ejemplos básicos que hemos estudiado en esta noche, queridos hermanos, nos hacen ver cómo en la época apostólica la potencia del Espíritu Santo respetó la fiesta judía, respetó el día de Pentecostés, pero no fue un solo día. El Espíritu Santo iba cayendo sobre los que ya habían recibido el Pentecostés, volvía a caer sobre los que ya habían recibido el Pentecostés, después caía sobre los que se convertían, y después caía también sobre los que ya estaban convertidos, pero que no habían recibido el Espíritu Santo, sino que lo recibían después. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo caía como quería y en el tiempo que Él quería, pero caía y recibían la potencia del Espíritu Santo? Yo creo que he sido bien claro en esta noche en explicar este tema. Por eso es que Pablo dijo algo que muchos no entienden y que se aplica tanto a la era apostólica como a la era adventista. Tanto como a la iglesia de Éfeso, iglesia apostólica, como a la iglesia de la Odisea, iglesia adventista. ¿Y cuál es eso? Es lo que dice Hechos 3:19. Y vamos a Hechos, capítulo 3. Pedro les aclara. En Hechos 3:19 les aclara Pedro. En Hechos 3:19 le dice así: así que arrepentíos y convertíos, porque cuando ustedes se arrepientan y se conviertan, van a ser borrados vuestros pecados, dice, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán, no un solo día, sino los tiempos del refrigerio, en plural, los tiempos en que tiene que caer el Espíritu Santo como Él quiere y cuando Él quiere y de la manera que Él quiere.
Pues que vendrán los tiempos en plural, los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y dice el versículo 20, y enviará a Jesucristo que fue antes anunciado. Eso se aplica una profecía al tiempo del fin, pero te está diciendo que a lo largo de la historia, en la iglesia apostólica como en la iglesia adventista, hay tiempos del refrigerio, no un solo día, hay tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Tiempos. No es un solo día, son tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Se van dando cuenta, hermanos, por qué tenemos que tomarnos el tiempo para explicar estas cosas? Por eso, hermanos, hay algunos que creen que el Espíritu Santo va a caer en un solo día. Creen que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía, hay algunos que creen que va a descender en un solo día en todo el mundo a todos los adventistas, así de la nada. Así de la nada. ¿Y será que va a descender en un solo día de la nada sobre todos y ya está? No. ¿En la iglesia apostólica ha descendido así? No, ha comenzado a descender en un solo día, pero ha continuado, porque son los tiempos del refrigerio. No dice el día del refrigerio, sino los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y vamos a dejar, hermanos, es como que yo abro el caramelo, ¿verdad? Les hago probar y después rápido le quito y lo envuelvo al caramelo y lo vuelvo a guardar. Pero vamos a dejar, hermanos, el estudio de esta noche acá, hermanos. Vamos a dejar leyendo una cita del Espíritu de Profecía. Eventos de los últimos días. Y vamos a dejar, hermanos, pie para las próximas clases que vienen. Para que lo vayan meditando. Eventos de los últimos días, páginas 207 y 208. Eventos de los últimos días, páginas 207 y 208. ¿Qué dice? ¿Qué opinan ustedes esto? Por favor, queridos hermanos, les ruego por favor que presten atención. Dice así: el Consolador se revelará no en una forma específica y precisa que el hombre pueda delinear. No, dice, hay gente, va a descender en un solo día sobre todos los adventistas en todo el mundo y ya está, dicen algunos. No, el Consolador se revelará no en una forma específica y precisa que el hombre pueda delinear, sino en el orden de Dios, en tiempos y formas inesperados que honrarán su nombre. ¿Qué opinan ustedes? El Consolador se revelará no en una forma específica y precisa que el hombre pueda venir a delinearla, sino en el orden de Dios. Dios tiene un orden en el cual va a ir derramando la potencia del Espíritu Santo según las necesidades de la iglesia, en tiempos y en formas inesperadas, en tiempos inesperados y en formas inesperadas que honrarán su nombre. Y eso que recién estamos comenzando, ¿no? El Espíritu Santo, la tercera fase, la potencia del Espíritu Santo, será derramado en el orden de Dios, en tiempos y formas inesperadas, que honrarán su nombre. Y los hombres no lo van a poder delinear, los carnales, los mundanos, no van a poder delinearla la obra, hasta tal punto que cuando el Espíritu Santo desciende, hermanos, hay gente que va a contrariar la obra del Espíritu Santo, porque como ellos no la comprendieron a la obra del Espíritu Santo y no la podían delinear, se van a poner en contra de la lluvia tardía. Se van a poner en contra de la lluvia tardía. Por eso, hermanos, ahora tenemos que procurar unirnos, buscar la compañía de aquellos que realmente quieren hacer la obra de Dios de corazón.
no con cambios externos, sino con cambios internos del corazón, desde adentro para afuera. Por eso, hermanos, lo que nosotros estamos viendo acá en este estudio bíblico, hasta el espíritu de profecía dice que el Consolador, el Espíritu Santo, se va a revelar, pero no en una forma precisa y específica que el hombre pueda delinearla, sino en el orden de Dios, en tiempos y formas inesperados, y encima van a ser inesperados, en tiempos y formas inesperadas que honrarán su nombre. Por eso, queridos hermanos, es que ahora ustedes van a poder lograr entender por qué yo decía en las clases anteriores que cuando se vaya dando el reavivamiento y la reforma, durante el reavivamiento y la reforma iba a ir cayendo el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando yo ponía el tramo del reavivamiento y la reforma y ustedes no entendían? Y yo decía, bueno, pero bien se comienza a dar el reavivamiento y la reforma, ya va descendiendo sobre algunos la lluvia tardía, hasta que va finalizando el reavivamiento y la reforma y ya básicamente toda la iglesia lo tiene y se continúa en adelante descendiendo el Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo, hermanos? Y se va predicando el Evangelio en todas partes del mundo. Pero ahora, hermanos, tenemos que procurar la comunión con Dios y no permitir que el engaño de las riquezas, los afanes de esta vida, las codicias de otras cosas, los pasatiempos de la vida, los placeres de la vida, lleguen a ahogarnos de tal forma que la palabra se haga infructuosa y no produzca el fruto real en nosotros. No hay que ser profeta, hermanos, para darse cuenta cómo en algunas personas la palabra es infructuosa, no da fruto, no llevan fruto para gloria de Dios. Y por lo tanto ahora en la segunda fase caerán. Ni siquiera terminarán la segunda fase, porque precisamente en la segunda fase de la espiga, las espinas ahogarán esa planta y no llevará fruto. ¿Qué les parece, hermanos, si para terminar esta clase, aquí nomás donde estamos, a buen entendedor, yo creo que están bien las pocas palabras, y nos ponemos de rodillas para hacer una oración, hermanos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido estudiar la Biblia y rastrear por lo menos algo de cómo fue el derramamiento de la lluvia temprana en la era apostólica. Gracias por ayudarnos, Padre, a entender el tipo y el antitipo. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser parte de la proclamación del mensaje del tercer ángel. Quédate con nosotros, Señor, perdona nuestros pecados, y todo esto te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.